Renacer en la oscuridad capítulo 1. Dos caminos, un mismo destino. El mundo siempre había sido injusto con Izuku Midoriya. Desde el momento en que los médicos anunciaron que era Kirkles, su destino había sido sellado. Su hermana gemela, Izumi, por otro lado, era todo lo que él soñaba ser: fuerte, talentosa y admirada. Su piroquinesis la convirtió en una estrella desde una edad temprana, y con el paso de los años, su confianza se transformó en arrogancia. Izuku, en cambio, creció bajo la sombra de las burlas y el desprecio, no solo de Katsuki Bakugo y los demás niños, sino incluso de su propia hermana. Aunque ella no lo odiaba, sí disfrutaba de la sensación de superioridad que le daba ser la gemela prodigio. Su madre, Inko, intentaba animarlo, pero con el tiempo, incluso ella empezó a centrarse más en Izumi, como si hubiese aceptado que su hijo menor simplemente no tenía lugar en el mundo de los héroes. Pero Izuku no se rendía. No al principio. Guardaba en su corazón la esperanza de que, de algún modo, podría ser un héroe sin un don. Esa esperanza se mantuvo intacta hasta el día en que se encontró con All Might en aquella azotea. ¿Puedo ser un héroe sin un Kirk?, preguntó con el corazón latiendo con fuerza. El brillo en los ojos de Izuku se apagó cuando el símbolo de la paz respondió sin dudarlo: no. Esa palabra lo destruyó. Días después, la tortura alcanzó su punto máximo. Katsuki y sus secuaces lo habían atrapado en el callejón detrás de la escuela, burlándose de él con crueldad. Le quemaron su libreta, lo empujaron al suelo y le dijeron, entre risas, que lo mejor que podía hacer era tirarse de un edificio y reencarnar con un mejor Kirk en otra vida. Izumi no lo golpeó ni lo insultó directamente, pero no hizo nada por ayudarlo. Esa noche, Izuku tomó una decisión. Se subió a la azotea del edificio donde All Might le había arrebatado su última esperanza y miró hacia abajo. Quizá Bakugo tenía razón. Quizá si moría, podría renacer con una mejor suerte. Cerró los ojos y se dejó caer. Pero el destino tenía otros planes. Capítulo 2. Encuentro con el demonio. Cuando Izuku abrió los ojos, el primer pensamiento que tuvo fue que el concreto debía sentirse más duro. En su lugar, sintió algo cálido y extraño. ¿Qué demonios?, exclamó una voz irritada. Izuku se incorporó con dificultad y se encontró con un joven de cabello azul claro y piel pálida. Tenía las manos cubiertas de vendajes y su mirada era perturbadora. A su alrededor, varias personas vestidas de manera sospechosa lo observaban con curiosidad. ¿Acaso un civil intentó matarme cayendo del cielo?, gruñó el joven, claramente molesto. Izuku, tembloroso, se dio cuenta de que, de alguna manera, había aterrizado sobre aquel extraño. Aún no entendía qué estaba pasando, pero algo en el ambiente le decía que estas personas no eran héroes. «Oye, niño, ¿quién eres y por qué intentaste suicidarte?», preguntó un hombre grande con piel oscura y apariencia imponente. Izuku, sin fuerzas para mentir, simplemente murmuró: «No, tenía razones para vivir». Hubo un silencio. Entonces, el joven de cabello azul sonrió de forma inquietante. «Interesante. Muy interesante». Izuku sintió que su destino estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. Tomura Shigaraki observó al chico tembloroso frente a él. Su cabello verde estaba revuelto, sus ojos apagados. El recuerdo de sus propios días de sufrimiento le cruzó la mente como un destello. El abandono, la soledad, el dolor de ser ignorado por los héroes. Aquel niño de ojos rojos que una vez había sido, roto y desesperado, hasta que él lo encontró. Tomura chasqueó la lengua y se agachó frente a Izuku, inclinando la cabeza con una sonrisa torcida. «Así que no tienes razones para vivir, ¿eh?», murmuró, observándolo con intensidad. «¡Qué coincidencia! Yo tampoco las tenía, hasta que alguien me dio una». Izuku parpadeó, confuso. «¿Qué? Si los héroes te dieron la espalda, entonces, ¿por qué seguir adorándolos?», continuó Tomura, extendiendo una mano vendada. «Si el mundo te odia, ¿por qué no devolverle el favor?». Izuku miró la mano temblorosa frente a él. No sabía qué hacer. Toda su vida había querido ser un héroe, pero el mundo había dejado claro que no lo quería. Ahora, por primera vez, alguien le ofrecía algo distinto. Un propósito. Con dedos temblorosos, Izuku tomó la mano de Tomura.
Bienvenido al otro lado, Deku. El sonido del teléfono rompió la tranquilidad de la noche en la casa Midoriya. Inko Midoriya, con el corazón latiendo rápido, atendió de inmediato. ¿Izuku?, preguntó con esperanza. Madre, no ha vuelto. La voz de Izumi sonaba preocupada al otro lado de la línea. No está en casa ni me responde los mensajes. Inko sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el reloj. Pasaban las 11 de la noche. Izuku nunca llegaba tarde. Voy a buscarlo, dijo con rapidez, tomando su abrigo. Izumi colgó y salió corriendo a la calle. Aunque solía ignorar a su hermano o incluso burlarse de él, la idea de que estuviera desaparecido le inquietaba. Caminó apresurada por los callejones cercanos a la escuela, preguntando a algunos compañeros si lo habían visto. La mayoría no tenía idea, hasta que encontró a Bakugo. ¿Deku? Bakugo frunció el ceño. PFF, ni idea. Aunque el perdedor andaba más raro de lo normal últimamente. ¿Hiciste algo?, espetó Izumi con una mirada filosa. TSK. ¿Y qué si lo hice? No es como si eso inútil importara. Un sentimiento desconocido para Izumi se revolvió en su pecho. Culpa. Ignoró a Bakugo y siguió buscando, mientras su madre llamaba frenéticamente a la policía. Las horas pasaron y la desesperación creció. No había rastro de Izuku. No en la escuela, ni en el parque, ni en los hospitales. Para cuando amaneció, Inko estaba sentada en la sala, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas. Izumi, con el ceño fruncido y el corazón acelerado, cerró los puños. Lo encontraremos, murmuró, más para convencerse a sí misma que a su madre. Pero en el fondo, ambas sentían lo mismo. Izuku se había desvanecido. Y con cada hora que pasaba, su regreso se veía más improbable. Las horas se convirtieron en días. Inko Midoriya apenas dormía, con el teléfono en la mano y la mirada perdida en la ventana, esperando una llamada que nunca llegaba. La policía investigaba, pero no había pistas claras. Izumi, por su parte, apenas iba a clases, dedicando cada segundo a buscar a su hermano. Hasta que, una noche, encontró algo. Había regresado al lugar donde lo había visto por última vez, los callejones cerca de la escuela. Esta vez, fue más meticulosa, revisando cada rincón, cada sombra. Y entonces, su corazón se detuvo. Unos mechones verdes enredados en un clavo oxidado. Izumi sintió un escalofrío. Con manos temblorosas, los recogió y siguió buscando. Unos metros más adelante, encontró algo peor. Un pequeño charco de sangre seca sobre el concreto. No, susurró, su mente negándose a aceptar la posibilidad. Corrió, siguiendo los rastros, hasta que su pie golpeó algo. Bajó la mirada y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un cuaderno de héroes. Quemado en las orillas y empapado de sangre. El nombre en la portada aún era legible. Izuku Midoriya. Izumi cayó de rodillas, apretando el cuaderno contra su pecho. Esa noche, la policía encontró la escena. La conclusión fue rápida. Izuku Midoriya probablemente había sido atacado y su cuerpo nunca fue encontrado. Inko se derrumbó al escuchar la noticia. Gritos de dolor llenaron la casa. Izumi, en cambio, sintió que su mundo entero se rompía en pedazos. Y mientras la familia Midoriya lloraba su pérdida, en algún lugar oscuro de la ciudad, Izuku ahora Deku observaba la noticia en una pantalla, con Tomura a su lado. «¿Ves? Es fácil desaparecer», dijo el villano con una sonrisa torcida. «Ahora eres libre». Izuku bajó la mirada, apretando los puños. No sabía si debía sentirse aliviado, o devastado. Izuku se sentó en la oscuridad de la guarida, mirando sus manos. Temblaban. Habían pasado días desde que fingió su muerte. Su madre, su hermana, todos creían que estaba muerto. Y, sin embargo, estaba aquí. Vivo. Pero, ¿realmente vivía? Debería regresar, susurró una voz en su cabeza, su voz de siempre, la que soñaba con ser un héroe. Mamá debe estar sufriendo. Izumi también. No puedo hacerles esto. Puedo ir con la policía, contarles todo, pedir ayuda, pero otra parte de él, la que había sufrido tanto, la que había sido rota y desechada, se burló de esa idea. ¿Para qué? ¿Para que te sigan tratando como basura?
Para que los héroes te ignoren de nuevo. No eres nada para ellos. Aquí, al menos, tienes un propósito. Deku. Izuku alzó la cabeza. Tomura lo observaba desde el umbral de la habitación. Tuviste esa mirada otra vez, dijo con tono casual, pero sus ojos eran afilados. La de alguien que duda. Izuku tragó saliva. Yo, estaba pensando en regresar, completó Tomura con una sonrisa torcida. Izuku no respondió. Tomura suspiró y se sentó a su lado. Lo entiendo, ¿sabes? Murmuró, mirándolo de reojo. Es difícil cortar la cuerda. La familia, el pasado, los recuerdos, todo eso te jala de vuelta como un lazo al cuello. Izuku apretó los puños. Pero dime algo, Deku. Si vuelves, ¿qué crees que pasará? Izuku no supo qué responder. Los héroes te interrogarán. Bakugo se reirá de ti por haber sido tan patético como para huir. Tu hermana seguirá siendo la estrella de la familia. Y tu madre, bueno, puede que ella te abrace y llore, pero ¿qué pasará después? Seguirás siendo Kirkles. Seguirás siendo un don nadie. Izuku sintió un nudo en la garganta. Tomura se inclinó hacia él. Aquí tienes una oportunidad de ser más que eso. De hacer que todos los que te pisotearon paguen. El silencio se apoderó de la habitación. Izuku no quería admitirlo, pero las palabras de Tomura tenían sentido. Aunque, Tomura sonrió levemente. No podemos permitir que sigas dudando, ¿verdad? Izuku lo miró con cautela. ¿Qué quieres decir? Tomura se levantó y se estiró. Tengo un plan para resolver tu pequeño problema. Algo que asegurará que no vuelvas a pensar en regresar. Izuku sintió un escalofrío. No sabía qué planeaba Tomura, pero tenía la sensación de que nada bueno saldría de ello. Izuku caminaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. A su lado, Tomura avanzaba con calma, como si la noche no estuviera cargada de tensión. Aquí estamos, dijo su líder, deteniéndose frente a una pequeña tienda de conveniencia con luces fluorescentes parpadeando. Izuku sintió un escalofrío. Vamos a robar. Asaltar, corrigió Tomura con una sonrisa torcida. Y quiero que seas tú quien lo haga. Izuku tragó saliva. Yo, no sé si puedo. Tomura puso una mano en su hombro, apretándolo con fuerza. Deku, esta es la prueba definitiva. Si dudas ahora, significa que sigues siendo un niño aferrado a sus sueños rotos. Pero si lo haces, si cruzas esa línea, significará que realmente has renacido. El peliverde miró la puerta de la tienda. A través del cristal, vio al cajero. Un hombre mayor, de unos 50 años, hojeando una revista detrás del mostrador. No tienes que hacerlo solo, intervino Kurohige, su voz resonando en la noche. Pero este es el primer paso para demostrar que ya no eres el niño indefenso de antes. Izuku sintió que su cuerpo temblaba. Aún puedo salir de esto. Puedo correr, regresar a casa, decirle a mamá que todo fue un error, pero entonces, la otra voz en su mente susurró. ¿Y qué pasará si lo haces? ¿Volverás a la vida en la que todos te veían como nada? ¿A la vida donde nunca serías un héroe? Sus manos se cerraron en puños. El cajero levantó la vista, notando su presencia. Izuku respiró hondo y cruzó la puerta. Izuku miró el dinero dentro de la caja registradora. Su respiración era errática, sus manos temblaban. Este era el punto de no retorno. El cajero mantuvo las manos en alto, su expresión era una mezcla de miedo y comprensión. Chico, su voz era suave, casi paternal. No tienes que hacer esto. Esas palabras lo golpearon como una tormenta. No tenía que hacerlo. Podía salir corriendo, dejar todo atrás, encontrar otra forma, pero entonces sintió la mirada de Tomura clavada en su espalda. Deku, llamó con un tono de advertencia. No empieces algo que no puedes terminar. Izuku tragó saliva. Si me detengo ahora, demostraré que sigo siendo el mismo niño débil. Pero su otra voz, la que había sido enterrada bajo el dolor y la desesperación, gritaba. Si sigues adelante, te perderás para siempre. Las manos de Izuku se cerraron en puños. El cajero vio la duda en su rostro y, con un suspiro, empujó el dinero hacia él. Si realmente lo necesitas, tómalo. Pero no dejes que esto te consuma.
Izuku sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Este hombre, le recordaba a su madre. Un estruendo rompió el momento. Tomura había derribado un estante con impaciencia. Se acabó el tiempo, Deku. Hazlo, vámonos. Izuku miró el dinero, luego al cajero, y finalmente a Tomura. Capítulo 12. El héroe de la falsa gloria. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. El disparo no impactó con absolutamente nadie, solo llamó la atención de la policía. Izuku aún estaba en shock, su mente atrapada en el horror de lo que acababa de presenciar. Tomura, en cambio, permanecía en calma, como si todo esto fuera parte de un juego que ya sabía cómo terminar. Pero entonces, el sonido de unos pasos firmes resonó en la entrada de la tienda. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? La voz era arrogante, rebosante de una seguridad artificial. Izuku levantó la cabeza lentamente y vio a un hombre alto, de cabello rubio peinado hacia atrás, con un uniforme de héroe impecable y una sonrisa ensayada. Su capa ondeaba dramáticamente con el viento que entraba por la puerta abierta. ¡Qué suerte tienen de que Radiante Hero Gloristar haya llegado justo a tiempo! Exclamó el héroe con teatralidad, apuntándolos con el dedo como si estuviera en el escenario de un espectáculo. Izuku sintió un escalofrío. No porque este hombre inspirara miedo, sino porque no parecía tomarse la situación en serio. Gloristar observó la escena, notando el polvo en el suelo y la expresión perturbada de Izuku. Luego miró a Tomura, quien lo observaba con evidente molestia. A juzgar por la situación, ustedes deben ser los villanos, ¿no? Dijo con una sonrisa engreída. No se preocupen, muchachos, que esta noche será recordada como el día en que Gloristar detuvo a los infames criminales. Tomura bufó. Genial, nos tocó uno de esos. Izuku seguía paralizado. ¿Qué se supone que haga? ¿Correr? ¿Luchar? No debería estar aquí. Pero no había tiempo para dudas. Gloristar sacó una pequeña esfera de luz de su mano y la hizo girar entre sus dedos. Les daré una oportunidad, dijo, con una expresión de superioridad. Entréguense pacíficamente y tal vez pida que les reduzcan la sentencia. Aunque, claro, el mérito de su captura seguirá siendo mío. Tomura soltó una carcajada burlona. Dime, héroe, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿Salvar a la gente, o asegurarte de que todos te vean hacerlo? Gloristar frunció el ceño. No tengo tiempo para discursos de villanos. La esfera de luz en su mano brilló con intensidad. Así que, hora del espectáculo. Izuku sintió que su cuerpo se tensaba. No podía huir. No podía quedarse quieto. Y, por primera vez, no sabía qué decisión tomar. Capítulo 13. Juego de apariencias. La esfera de luz en la mano de Gloristar brilló con fuerza, lanzando destellos dorados por toda la tienda. Izuku sintió que su cuerpo reaccionaba por instinto, cubriéndose los ojos mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. Y ahora, prepárense para ser deslumbrados por el héroe número 1 en estilo y carisma. Exclamó Gloristar con una sonrisa radiante. Tomura chasqueó la lengua, visiblemente irritado. Me estás fastidiando. El villano alzó su mano vendada, listo para activar su don, pero en el último momento Kurohiri apareció junto a él. Tomura, si peleamos aquí, atraeremos a más errores. Gloristar sonrió con suficiencia. Oh, así que lo entienden. Saben que no pueden contra mí. ¿Por qué no lo hacemos fácil y me dejan llevarme todo el crédito? Izuku sintió que su corazón latía con fuerza. Esto es un desastre. No puedo simplemente quedarme aquí. Pero entonces, Gloristar fijó su mirada en él. Y tú, chico, no pareces exactamente como ellos. Entrecerró los ojos, como si intentara descifrarlo. No tienes esa aura de villano completo, pero algo me dice que tampoco eres solo una víctima. Izuku sintió un escalofrío. Quizás, podrías redimirte aquí y ahora. Gloristar extendió su mano hacia él. Ayúdame a capturar a estos criminales y diré que estuviste infiltrado, que eres un héroe en formación. Imagínalo, podrías ser un símbolo de esperanza, alguien que escapó de las garras del mal para hacer lo correcto. La propuesta lo tomó por sorpresa. ¿Eso es posible? ¿Puedo salir de esto ahora mismo? Pero entonces vio la expresión de Tomura. No era ira.
No era frustración. Era decepción. Izuku tragó saliva. Si aceptaba, sería libre. Volvería a casa. Pero, ¿de verdad lo aceptarían de vuelta? Su madre lo perdonaría, Izumi quizás también, pero la sociedad, la gente que lo vio desaparecer, los que siempre lo llamaron un fracaso, ¿realmente le darían una segunda oportunidad? No. Solo me usarían como trofeo, como Gloristar está intentando hacer ahora. Tomura habló, interrumpiendo su tormenta de pensamientos. ¿Y bien, Deku? ¿Sigues soñando con ser un héroe? Izuku apretó los puños. La luz de Gloristar brillaba, esperando su respuesta. Y en ese momento, Izuku tomó su decisión. Capítulo 14. Humo y sombras. Izuku sintió su cuerpo tensarse mientras la luz de Gloristar se intensificaba, iluminando toda la tienda como si fuera un escenario. Vamos, chico, insistió el héroe, con su mano extendida. Únete a mí y demuéstrale al mundo que aún hay esperanza para ti. Izuku tragó saliva. Si voy con él, ¿de verdad me aceptarán de vuelta? Por un instante, lo imaginó. Su madre abrazándolo con lágrimas en los ojos, Izumi mirándolo con sorpresa y alivio, la gente viéndolo no como un villano, sino como alguien que logró regresar del abismo. Pero luego pensó en las miradas de desprecio que recibiría. En los cuchicheos de los demás héroes, llamándolo traidor o cobarde por haberse unido, aunque fuera por un corto tiempo, al bando contrario. Y sobre todo, pensó en Gloristar recibiendo todo el crédito. Él no me ve como una persona. Solo me ve como una oportunidad para brillar. Izuku bajó la mirada, su decisión tomada. Lo siento. Gloristar frunció el ceño. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, un vórtice de sombras se abrió detrás de Izuku y Tomura. Hora de irnos, dijo Kurohiri con calma. Sin dudarlo, Tomura agarró a Izuku del brazo y lo jaló hacia la neblina oscura. No tan rápido. Gloristar lanzó su esfera de luz directamente hacia ellos. Pero antes de que los alcanzara, la oscuridad los envolvió por completo. Lo último que Izuku escuchó fue la frustración en la voz del héroe. Maldita sea. Ese era mi arresto. Cuando la neblina desapareció, Izuku sintió el suelo frío bajo sus pies. Estaban en lo que parecía una bodega abandonada, iluminada tenuemente por luces amarillentas. Izuku cayó de rodillas, respirando entrecortadamente. Tomura lo observó en silencio, con los brazos cruzados. Lo hiciste bien, dijo finalmente. Pensé que en el último segundo correrías a los brazos de ese idiota. Izuku cerró los ojos con fuerza. Yo no sabía qué responder. Tomura sonrió con diversión. Pero no lo hiciste. Y eso significa que hay esperanza para ti, Deku. Izuku sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Ya no sonaba como una burla. Ahora, era el nombre de alguien que estaba dejando atrás su antigua vida. Capítulo 15. Culpa y legado. El cielo estaba gris aquel día, como si la misma naturaleza compartiera el dolor de los Midoriya. El cementerio estaba casi vacío, salvo por unos cuantos asistentes. Inko, con el rostro completamente empapado en lágrimas. Izumi, de pie junto a la tumba recién sellada, con el ceño fruncido y los puños apretados. Y algunos compañeros de clase que, aunque en vida nunca le mostraron respeto a Izuku, habían venido solo por compromiso. Izumi no podía apartar la vista de la lápida. Izuku Midoriya. Un alma valiente y soñadora. Valiente. Soñadora. Pero nunca suficiente. Habían pasado días desde su desaparición y, con las evidencias encontradas, cabello, ropa y su cuaderno de héroes rasgado en un azote, todos habían llegado a la misma conclusión. Izuku Midoriya había decidido terminar con su propia vida. Izumi sintió un nudo en la garganta. Hermano, si tan solo hubiera sabido lo que realmente pasaba por tu cabeza. Si hubiera hecho algo para evitarlo. Ella se creía fuerte, poderosa, un paso por delante de todos. Pero en el único momento donde su fuerza realmente habría importado, había fallado. El dolor se transformaba en enojo. No, no fui yo la que falló. Fue la sociedad. Fue ese bastardo de Bakugo. Fue Midoriya. La voz grave y poderosa la sacó de sus pensamientos. Izumi giró la cabeza y se encontró con una figura imponente, de pie a pocos metros de ella. All Might.
Pero no era la imagen gloriosa y llena de luz que el mundo conocía. Era el hombre detrás del símbolo, con su delgado cuerpo oculto bajo un abrigo negro, su expresión sombría, sus ojos cargados de culpa. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz seria. Izumi parpadeó, sin comprender. ¿Por qué? All-Might miró la tumba de Izuku por unos segundos antes de responder. Porque tengo una deuda con tu hermano. Y. Tal vez contigo también. Izumi dudó. No era un secreto que Izuku adoraba a All-Might. Él era su símbolo de esperanza, su modelo a seguir. Y sin embargo, en su última conversación, ese mismo hombre había sido quien había aplastado su sueño. Ahora venía a hablar con ella. Después de un largo silencio, Izumi asintió. Está bien. Se alejaron unos metros, lo suficiente para estar fuera del alcance de los demás. All-Might tomó aire, como si estuviera a punto de decir algo difícil. Cuando conocí a Izuku, lo vi lleno de determinación. Pero también vi algo más. Una fragilidad que ignoré. Izumi no dijo nada. No supe ver lo que estaba pasando en su interior. Y cuando me pidió ayuda, lo rechacé. Izumi sintió una punzada en el pecho. ¿Qué le dijiste? All-Might bajó la mirada. Que no podía ser un héroe sin un don. Las palabras fueron como un golpe. Izumi lo miró, furiosa. ¿Cómo pudiste decirle eso? Él te admiraba más que a nadie. All-Might apretó los puños. Lo sé. Y cada día desde entonces me pregunto si mis palabras fueron la última piedra que lo hundió. Izumi sintió un escalofrío. ¿Es posible que All-Might haya sido el último empujón que llevó a Izuku a la desesperación? El héroe la miró con una determinación renovada. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer, es intentar corregir mi error en el presente. Izumi entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? All-Might dio un paso adelante. Voy a ponerte a prueba. Izumi sintió que su respiración se detenía. ¿Qué? Tu Kirk es poderoso, Midoriya, dijo él con seriedad. Pero el poder sin control ni responsabilidad solo lleva a la arrogancia. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quiero ver si tienes lo necesario para ser un verdadero héroe, continuó. No solo alguien con fuerza, sino alguien que pueda cargar con la esperanza de los demás. Izumi lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quieres entrenarme? All-Might asintió. Así es. Izumi sintió que su mundo se tambaleaba. Por un lado, su instinto le decía que rechazara la oferta. Que esto no era más que un intento desesperado de All-Might por limpiar su conciencia. Pero por otro, si aceptaba, podría convertirme en la heroína que Izuku siempre soñó ser. La duda la consumía. Tómate tu tiempo para pensarlo, dijo All-Might. Pero si aceptas, te prometo que haré todo lo posible por ayudarte a convertirte en alguien digno de ese título. Izumi sintió su mano temblar levemente. Miró la tumba de su hermano una última vez, y en su mente escuchó su voz de niño, llena de emoción y esperanza. Izumi. Algún día seremos los mejores héroes del mundo. Cerró los ojos y tomó una decisión. Capítulo 16. Un encuentro inesperado. Izuku respiraba agitadamente, con las manos temblorosas. Llevaba días entrenando con Tomura, pero la sensación de duda aún persistía en su mente. No era miedo, no exactamente. Era más bien la incertidumbre de su futuro. ¿Realmente pertenezco aquí? Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el rostro de su madre, de Izumi, y de All-Might. La ira hervía en su interior al recordar la forma en que había sido rechazado, pero en el fondo aún había una parte de él que anhelaba volver. Tomura, que lo observaba desde la distancia, lo notó. ¿Sigues dudando, verdad? Izuku se sobresaltó y levantó la mirada. Yo, no. Tomura soltó una risa seca. No me mientas, Deku. Lo veo en tu cara. Izuku apretó los dientes. No tenía respuesta para eso. Tomura suspiró y se rascó el cuello. Está bien. No voy a darte un discurso motivacional. Pero si realmente quieres respuestas, tengo a alguien que quiero que conozcas. Izuku frunció el ceño. ¿Quién? Alguien que puede ayudarte a entender lo que realmente significa estar aquí.
Antes de que Izuku pudiera preguntar más, Kurohiri apareció detrás de Tomura y abrió un portal. «Sígueme», dijo Tomura, caminando hacia la neblina oscura. Izuku tragó saliva, pero, después de un momento de duda, decidió seguirlo. Cuando salieron del portal, Izuku sintió que el aire era diferente. El lugar en el que se encontraba no se parecía en nada al bar donde solían reunirse. Era un espacio amplio y oscuro, con paredes de concreto desgastado y una sensación de aislamiento absoluto. En el centro de la habitación, sentado en un sillón, había un hombre mayor con una expresión tranquila y una postura relajada. No lo había visto nunca. Pero algo en él se sentía importante. El hombre levantó la vista y le dedicó una leve sonrisa. «Así que tú eres Deku, ¿eh?» Izuku sintió un escalofrío. «¿Quién eres?» El hombre no respondió enseguida. En su lugar, tomó un sorbo de su té y dejó la taza a un lado antes de mirarlo directamente. «Digamos que soy alguien interesado en tu futuro». Izuku miró de reojo a Tomura, quien solo sonrió de lado y se cruzó de brazos. «Escúchalo, Deku. Quizás te ayude a encontrar lo que estás buscando». Izuku volvió a mirar al hombre, con el ceño fruncido. «No entiendo, ¿por qué yo?» El hombre soltó una leve risa. «Porque veo potencial en ti. Y porque sé que te sientes perdido». Izuku apretó los puños. «No estoy perdido». «Oh, claro que lo estás», respondió el hombre con calma. «Has sido rechazado por los héroes, traicionado por la sociedad, y ahora estás aquí, en un lugar que aún no sabes si te pertenece». Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo puedes saber todo eso?» «No te preocupes», continuó el hombre. «No estoy aquí para presionarte. Solo quiero hacerte una pregunta». Izuku tragó saliva. «¿Qué pregunta?» El hombre lo miró fijamente, con una sonrisa que parecía leer su alma. «¿Qué es lo que realmente quieres, Deku?» Izuku abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió de ella. Porque, por primera vez en su vida, no estaba seguro de cuál era la respuesta. Capítulo 17. La oferta del rey en las sombras. El silencio que siguió a la pregunta del hombre fue insoportable. Izuku sintió que el peso de esas palabras se clavaba en su pecho como una daga. «¿Qué es lo que realmente quiero?» Había pasado toda su vida soñando con ser un héroe, con ayudar a las personas, con estar al lado de All Might, pero todo eso se había desmoronado. Sus sueños habían sido aplastados por la misma sociedad que lo despreciaba, por sus compañeros que lo humillaban, por su propia hermana que nunca lo defendió, y por su mayor ídolo, que lo había abandonado sin dudar. ¿Y ahora qué le quedaba? El hombre misterioso no apartó su mirada de él, esperando pacientemente su respuesta. «No lo sé», admitió Izuku con la voz temblorosa. «No sé qué quiero». El hombre sonrió levemente. «Esa es una respuesta honesta. Y me agrada la honestidad». Tomura, apoyado contra la pared, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. «Sabía que dirías eso, Deku. Pero no te preocupes, aquí estamos para darte una nueva razón para seguir adelante». Izuku lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?» El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. «Te haré una oferta, muchacho. Una oportunidad única, algo que nadie más podrá ofrecerte». Izuku sintió que su respiración se detenía. «¿Qué tipo de oportunidad?» «Poder». Izuku sintió un escalofrío. «Poder». El hombre asintió. «Tu mayor deseo siempre ha sido ser fuerte. No solo para proteger a otros, sino para ser reconocido, para demostrar tu valía. El mundo te negó esa oportunidad. Pero yo puedo dártela». Izuku sintió que su mente se aceleraba. «¿Me está diciendo lo que creo que me está diciendo?» El hombre entrelazó sus dedos y continuó con voz tranquila. «Tengo la capacidad de concederte un Kirk. Uno que te haría lo suficientemente fuerte como para nunca volver a ser pisoteado por nadie». Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. «¿Cómo podrías hacer algo así?» Tomura soltó una risa baja. «Mi maestro tiene sus métodos». Izuku tragó saliva. La idea de obtener un Kirk era algo que había soñado toda su vida. Pero ahora que la oportunidad estaba frente a él, el hombre observó su expresión con calma. «Puedo ver la duda en tus ojos».
Y lo entiendo. Aceptar un regalo como este no es algo que deba tomarse a la ligera. Izuku bajó la mirada. Si acepto, ¿qué esperas de mí a cambio? El hombre sonrió. Lealtad. La palabra quedó suspendida en el aire como una sombra. No te pido que cambies tu personalidad ni que olvides quién eres. Pero si te concedo este poder, esperaré que uses tu nueva fuerza para un propósito mayor. Izuku sintió que su cabeza daba vueltas. Lealtad. ¿Eso significa que tendría que convertirme en un villano? El hombre se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia él. Pero antes de hacerte esta oferta formalmente, hay algo que debo confirmar. Izuku parpadeó. ¿Qué cosa? El hombre se detuvo frente a él, observándolo con una intensidad escalofriante. Debo asegurarme de que realmente eres Kirkles. Izuku sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Por qué? ¿Porque eso importa? El hombre mantuvo su sonrisa, pero su tono se volvió más serio. Porque en el pasado cometí un error. Un error que me costó caro. Tomura desvió la mirada con una expresión de molestia. TSK, Izuku frunció el ceño, confundido. ¿Qué error? El hombre entrecerró los ojos. Confié en alguien que creí Kirkles. Le di un poder que no le pertenecía. Y con el tiempo, él se convirtió en la mayor amenaza para mi existencia. Izuku sintió que la sangre se le helaba. ¿De quién está hablando? El hombre sonrió ligeramente. Así que, antes de hacerte este regalo, necesito confirmar que no posees ningún Kirk oculto. Izuku apretó los puños. Los doctores me dijeron que nací sin uno. Aún así, quiero estar seguro. Izuku tragó saliva. ¿Cómo? El hombre se giró hacia Kurohiri. Tráelo. Kurohiri asintió y abrió un portal. De él salió una figura encapuchada con un maletín. Izuku lo miró con nerviosismo mientras el extraño se acercaba y abría el maletín, revelando un conjunto de jeringas e instrumentos médicos. Vamos a hacer una prueba rápida, dijo el hombre con tranquilidad. No dolerá demasiado. Izuku sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Realmente estoy dispuesto a hacer esto? Sabía que aceptar esta prueba significaba dar un paso más en una dirección de la que quizás nunca podría volver. Pero al mismo tiempo, si esto era cierto, si realmente podía obtener un Kirk, tal vez, solo tal vez, este era el camino que debía tomar. Tomura sonrió desde su lugar, con los brazos cruzados. ¿Listo para descubrir tu destino, Deku? Capítulo 18. El nacimiento de un nuevo poder. Izuku observó con nerviosismo mientras el hombre encapuchado realizaba la prueba. Sintió la aguja perforar su piel y la sangre salir de su brazo. El silencio en la habitación era abrumador. Después de unos minutos de análisis, el encapuchado asintió y miró a All for One. No hay rastro de un Kirk latente en él. Es completamente Kirkles. Izuku sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sabía que era la verdad, pero oírlo en voz alta lo hacía aún más real. All for One asintió con satisfacción. Bien. Eso significa que no hay riesgo de interferencias. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera meditando. Luego, los abrió y se acercó a Izuku. Dime, Deku, ¿quieres un poder? ¿Quieres ser fuerte? Izuku levantó la mirada. Sí. La sonrisa de All for One se amplió. Entonces, extiende tu mano. Izuku lo hizo sin dudar. All for One colocó su palma sobre la de Izuku. Al instante, una sensación ardiente recorrió su brazo, extendiéndose por todo su cuerpo. Sus músculos se tensaron, y sintió un torrente de energía fluir dentro de él. Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza. Y luego, lo sintió. Un nuevo poder, uno que nunca antes había experimentado. Izuku cayó de rodillas, con los ojos abiertos de par en par, jadeando por aire. ¿Lo estás sintiendo, verdad? Preguntó All for One con voz calmada. La fuerza que nunca tuviste. Izuku tembló, pero no de miedo. Era algo más. Algo que nunca había sentido en su vida. Poder. Se puso de pie lentamente, sintiendo su cuerpo más ligero, más fuerte. ¿Qué me diste? All for One sonrió. Un Kirk simple pero efectivo. Potenciación muscular. Aumenta tu fuerza y resistencia más allá de los límites humanos.
No es el poder más refinado, pero es un primer paso. Izuku miró sus manos, sintiendo la energía recorriendo cada fibra de su ser. Tomura sonrió desde la distancia. Bienvenido al mundo real, Deku. Kurohige, con su voz serena, habló por primera vez en un rato. Felicidades, joven Midoriya. Ahora realmente perteneces aquí. Izuku levantó la mirada hacia All for One, su corazón latiendo con fuerza. Gracias, maestro. Las palabras salieron de su boca sin dudar. All for One lo miró con satisfacción. Ese es el espíritu. No me falles, Deku. Izuku asintió con determinación. No lo haré. Por primera vez en su vida, sentía que era útil. Que tenía un propósito. No importaba lo que costara. No importaba lo que tuviera que hacer. Jamás defraudaría a su maestro. Capítulo 19. La elegida de One for All. El sol se levantaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. La brisa marina era salada, pero el aire estaba impregnado de una sensación de desolación. La playa, que alguna vez fue un lugar tranquilo, ahora estaba llena de basura y restos de escombros. Casi como si el mismo mar hubiera decidido devolverle al mundo todo lo que había sido desechado. Izumi Midoriya, la hermana mayor de Izuku, estaba de pie en la orilla. Sus ojos, aunque llenos de determinación, reflejaban el peso de una profunda tristeza. Había aceptado la propuesta de All Might, y con ello, el legado de One for All. El poder que había pasado de generación en generación y que, ahora, recaía sobre sus hombros. Voy a hacerlo, por él. Izumi cerró los ojos y recordó el rostro de su hermano. El vacío que había sentido cuando asumió que había muerto, cuando no encontró ni rastro de él en su funeral. La desesperación de no saber si algún día volvería a verlo. Pero algo en su corazón le decía que debía seguir adelante. Que no podía rendirse. Y esa misma fuerza era la que la impulsaba a entrenar, sin importar lo que tuviera que enfrentar. All Might había sido claro. La única forma de que el poder de One for All fuera transferido a ella era a través de un entrenamiento brutal. Un proceso de preparación que no solo pondría a prueba su cuerpo, sino su espíritu. Se ajustó la camiseta, mirando el mar de basura que se extendía ante ella. Aquí es donde todo comienza, murmuró para sí misma. Era la única forma de entender el verdadero poder de One for All. El lugar perfecto para despojarse de todo lo que la limitaba y empezar de nuevo. Aunque la arena estuviera cubierta de restos de la sociedad, esa era su oportunidad. Su único camino para convertirse en la heroína que había prometido ser. De repente, una voz grave y familiar resonó detrás de ella. ¿Estás lista para el entrenamiento, Izumi? Izumi se giró para ver a All Might, que se encontraba a una distancia, con su cuerpo imponente y su mirada severa, aunque llena de orgullo. Estoy lista, respondió con firmeza, sin dudar un solo momento. All Might caminó hacia ella, sus pasos firmes y seguros. Este lugar es tu campo de batalla. Aquí, todo lo que hagas contará. No habrá excepciones. One for All es un poder que requiere sacrificio, esfuerzo, y, sobre todo, determinación. Lo que te aguarda será más difícil de lo que imaginas. Pero tú, Izumi, tienes la capacidad para llevar este peso. Izumi asintió, mirando sus manos, como si pudiera ver la fuerza de su hermano reflejada en ellas. Lo haré por ti, Izuku. No voy a fallar. All Might sonrió, algo en su expresión mostró una mezcla de tristeza y esperanza. No lo harás. Y te entrenaré con todo lo que tengo, porque sabes que no puedo dejar que ese poder caiga en manos de alguien que no lo aprecie. Con esas palabras, comenzó el entrenamiento. El día transcurrió en una serie de ejercicios rigurosos. Correr, saltar, levantar pesos, y luego correr más, hasta que sus piernas temblaban de agotamiento. No había descanso, no había concesiones. Solo trabajo. Izumi gritaba en silencio cada vez que sus músculos le pedían rendirse, pero su determinación era más fuerte. Por cada minuto que pasaba, sentía como el poder de One for All se asentaba dentro de ella. Pero también sentía su cuerpo resistirse. La carga de un poder tan grande no era fácil de manejar, y su mente se tambaleaba entre el deseo de rendirse y el deseo de avanzar, de convertirse en la heroína que su hermano nunca pudo ser.
Durante la noche, mientras descansaba junto al fuego, la joven se permitió cerrar los ojos y recordar a Izuku. La última vez que lo vio. Su tristeza. Su miedo. La forma en que él siempre había sido su protector, a pesar de sus propios temores. Ahora, ella iba a ser la heroína, la que lucharía por él. Nunca me rendiré, no importa cuántas veces me caiga. Por ti, Izuku. All Might observó desde la distancia, consciente del sacrificio de la joven. Sabía que ella tenía lo que se necesitaba, pero también entendía lo que le costaría. La carga de One for All no era algo fácil de llevar, y Izumi lo sabía. Pero en ese mismo momento, algo cambió en su interior. Había algo en sus ojos, una llama encendida por el amor de un hermano, una llama que la impulsaba a seguir adelante, más allá de lo que parecía posible. Izumi se levantó con nueva fuerza. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que no había vuelta atrás. Y aunque el futuro era incierto, ahora tenía la determinación de convertirse en la heroína que siempre soñó ser. Este es solo el comienzo. Por Izuku, y por mí misma. Capítulo 20. Dominando el cielo, el viento silbaba entre los edificios en ruinas mientras Izuku Midoriya, ahora conocido como Deku, se mantenía suspendido en el aire. Sentía su cuerpo más ligero, como si la gravedad ya no tuviera control sobre él. Era una sensación extraña, pero al mismo tiempo liberadora. A su lado, Kurohiri lo observaba con su característica calma. El Airwalk es un Kirk versátil, pero requiere precisión y control absoluto, explicó con su tono sereno. No se trata solo de caminar en el aire, sino de aprender a moverte con fluidez, como si fuera una extensión de la tierra misma. Izuku asintió y trató de dar otro paso. Sus pies flotaron en el vacío, pero su equilibrio falló y su cuerpo comenzó a inclinarse hacia un lado. ¡Ah! El peliverde cayó torpemente, girando en el aire antes de aterrizar de espaldas sobre una plataforma que Kurohiri generó en el último segundo. Tienes que aprender a distribuir tu peso correctamente, comentó Kurohiri mientras Izuku se ponía de pie, frotándose la cabeza. No es solo cuestión de moverte, sino de entender cómo interactúas con el espacio a tu alrededor. Izuku respiró hondo y volvió a intentarlo. Se impulsó levemente y flotó otra vez sobre el suelo. Bien, asintió Kurohiri. Ahora, prueba a moverte en distintas direcciones. Izuku trató de caminar hacia adelante, pero su cuerpo se inclinó demasiado y tuvo que dar un salto torpe para corregir su trayectoria. TSK, esto es más difícil de lo que parece, gruñó, frustrado. Eso es normal. Estás desafiando una de las reglas más básicas de la naturaleza. Pero con el tiempo, te acostumbrarás. Izuku apretó los puños y asintió. No puedo fallarle al maestro. No puedo fallarme a mí mismo. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y trató de sentir su cuerpo en el aire. Recordó la sensación de estar flotando, la ligereza, la libertad, y luego, dio un paso. Esta vez, su cuerpo se mantuvo firme. Luego otro paso. Y otro. Cuando abrió los ojos, estaba caminando en el aire con mayor estabilidad. Kurohiri observó con interés. Bien, parece que comienzas a entenderlo. Izuku miró hacia abajo, viendo el suelo varios metros por debajo de él. Una sonrisa ligera apareció en su rostro. Lo estoy logrando, pero su entrenamiento apenas comenzaba. Ahora, aumenta la velocidad, ordenó Kurohiri. Izuku asintió y comenzó a moverse más rápido. Primero caminó con normalidad, luego trotó y, finalmente, intentó correr. Sus pasos eran aún torpes, pero mejoraban poco a poco. Cada movimiento lo hacía sentirse más fuerte, más libre. Más poderoso. Kurohiri observó con aprobación. Eres un aprendiz rápido. Izuku se detuvo y se quedó flotando en el aire, con una respiración agitada pero llena de emoción. No voy a detenerme. No hasta dominarlo por completo. Kurohiri inclinó levemente la cabeza. Entonces, continuemos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Deku siguió entrenando, decidido a perfeccionar su nuevo poder. Capítulo 21. La incomodidad de la victoria. Katsuki Bakugo estaba sentado en la azotea de su casa, con la mirada perdida en el cielo nocturno. El viento frío soplaba suavemente, pero no lograba apagar el ardor en su pecho.
Desde el funeral de Izuku, algo dentro de él no se sentía bien. No podía explicarlo, pero había una sensación persistente, como si un agujero se hubiera abierto en su interior y no pudiera llenarlo. Su última conversación con Deku volvía a su mente una y otra vez. No importa cuántas veces me rechaces, seguiré intentando ser un héroe, hasta el final. Esas palabras lo perseguían. Y lo peor era que su respuesta había sido puro desprecio, como siempre. Eres un maldito fracaso, Deku. Métete en la cabeza que jamás serás un héroe. Déjalo de una vez. Pero Izuku nunca lo hizo. Nunca lo dejó. Y ahora, estaba muerto. Bakugo apretó los dientes con fuerza. TCH, qué fastidio. Le molestaba. No entendía por qué, pero lo hacía. Toda su vida se había burlado de Deku, lo había empujado, humillado, menospreciado. Siempre había creído que era un perdedor sin futuro, alguien que no valía la pena. Entonces, ¿por qué ahora se sentía tan incómodo? ¿Por qué la idea de que Izuku estaba muerto lo hacía sentir tan vacío? Recordó el momento en que le dijeron la noticia. No había cuerpo, solo pruebas suficientes para asumir lo peor. Sangre, ropa, su cuaderno de héroes. Como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Eso también le molestaba. Algo no encajaba. Deku era un aferrado, un necio. Siempre intentando hacer lo imposible, siempre queriendo ser un héroe aunque el mundo entero le dijera que no podía. Entonces, ¿de verdad se había rendido? Katsuki miró sus manos, recordando la vez que Izuku intentó salvarlo cuando cayeron al río de niños. ¿Por qué me tendiste la mano? Esa fue la primera vez que se sintió verdaderamente insultado por Izuku. Pero ahora, mirando atrás, esa imagen no lo dejaba en paz. Se levantó de golpe y caminó de un lado a otro. Mierda, ¿qué me pasa? No quería admitirlo. No quería aceptarlo. Pero en el fondo, una parte de él se preguntaba si había tenido algo que ver en esto. No, no en la forma en que los demás lo harían responsable. Él no le dijo que saltara. No lo empujó. Pero, si nunca hubiera sido tan cruel con él, si alguna vez le hubiera dicho algo diferente, si tan solo hubiera, Katsuki se detuvo y cerró los puños. TCH. Maldito nerd. No iba a derramar lágrimas. No iba a lamentarse como un debilucho. Pero, tampoco podía ignorar esa sensación dentro de él. Algo estaba mal. Algo no encajaba. Y aunque no sabía qué era, había una cosa de la que estaba seguro. No podía simplemente olvidarlo. Capítulo 22. A prueba de lealtad. 5 meses habían pasado desde que Izuku Midoriya recibió el Airwalk de su maestro. 5 meses de entrenamiento implacable bajo la guía de Kurohige y Tomura. 5 meses en los que su antiguo yo, el niño temeroso y soñador que anhelaba ser un héroe, se desvanecía poco a poco, dejando espacio para algo nuevo. Algo más fuerte. Ahora, Deku estaba listo para su primera misión real. Es una prueba, Deku, dijo Tomura con una sonrisa torcida mientras se rascaba el cuello. No queremos que solo entrenes. Queremos verte en acción. Izuku asintió sin decir una palabra. Su maestro le había dado un propósito, una razón para existir, y no iba a decepcionarlo. La misión era sencilla en teoría, pero complicada en ejecución. Infiltrarse en un centro de análisis de Quirks para obtener información sobre dones raros y poderosos. Dones que podrían ser útiles para la liga. Escucha bien, Deku, añadió Tomura, apoyando los codos sobre la mesa. No queremos llamar la atención. Nada de escándalos innecesarios. Entras, tomas lo que necesitamos y sales. Fácil, ¿no? Izuku apretó los puños y asintió. Sí. Kurohige te transportará cerca del objetivo. Yo supervisaré desde la distancia. Pero si fallas, bueno, digamos que el maestro no es muy paciente con los errores. Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que su expresión lo delatara. No puedo fallarle al maestro. No puedo fallarme a mí mismo. Tomura sonrió satisfecho y chasqueó los dedos. Muy bien. Que comience el juego. Era de noche cuando Izuku emergió de la oscuridad de un portal de Kurohige, aterrizando silenciosamente sobre un tejado. Desde su posición, observó el edificio objetivo.
Un laboratorio de investigación privada, bien custodiado y con sistemas de seguridad avanzados. Nada de escándalos innecesarios. Respiró hondo y activó Aerohulk, flotando lentamente hasta una ventana en el cuarto piso. Con cuidado, usó un pequeño dispositivo para desactivar la alarma y se deslizó al interior. Los pasillos estaban oscuros, apenas iluminados por luces de emergencia. Se movió rápido y en silencio, tal como había practicado. Cada paso que daba era calculado, cada movimiento preciso. Llegó a la sala de archivos sin problemas. La cerradura electrónica no fue un obstáculo, pues había estudiado cómo desactivarlas. Solo tengo que encontrar la información y salir. Comenzó a revisar los documentos digitales en el sistema. Muchos eran irrelevantes, pero entonces encontró algo interesante. Un reporte sobre individuos con quirks extremadamente raros. Algunos eran niños, otros adultos. Algunos ya estaban bajo vigilancia de agencias de héroes, mientras que otros aún no habían sido descubiertos por el gobierno. Esto es lo que el maestro necesita. Descargó los archivos en una memoria USB y se preparó para salir. Pero justo cuando iba a moverse, una voz lo detuvo. ¿Quién eres tú? Izuku se giró bruscamente. Un guardia de seguridad lo miraba con desconfianza, con la mano en su comunicador. Por un momento, la parte de él que una vez soñó con ser un héroe titubeó. Pero entonces recordó dónde estaba. Recordó para quién estaba haciendo esto. No puedo fallar. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, Izuku usó Airwolf para impulsarse hacia él. En un movimiento rápido y eficiente, lo dejó inconsciente. No había sido un golpe letal. Solo lo había neutralizado. Pero aún así, su corazón latía con fuerza. No pienses en eso ahora. Respiró hondo y salió de la sala. El escape fue tan silencioso como la entrada. Se deslizó por los pasillos, evitó a más guardias y finalmente llegó a la salida. Cuando emergió nuevamente en el techo, Kurohiri ya lo esperaba. Tomura lo miraba desde la sombra de un callejón, con una sonrisa de satisfacción. Buen trabajo, Deku. Parece que realmente entiendes cómo funcionan las cosas. Izuku asintió y le entregó la memoria USB. Aquí está la información. Tomura la tomó y rió suavemente. El maestro estará complacido. Mientras Kurohiri abría un portal para llevarlos de vuelta, Izuku sintió una extraña sensación en el pecho. Había logrado la misión. No había fallado. Pero entonces, ¿por qué una pequeña parte de él se sentía vacía? Capítulo 23. La sombra del espía. La fecha de los exámenes de ingreso para OA estaba cerca, y tanto Izumi como Katsuki Bakugo se encontraban en la última etapa de su preparación. La escuela de héroes más prestigiosa del país se acercaba como el destino inevitable para aquellos que deseaban ser grandes, y cada uno de ellos tenía sus propios objetivos, sueños y miedos en juego. Izumi, aunque aún lidiando con la presión de no fallar en su cometido y de representar la esperanza de su hermano, estaba decidida a ingresar y demostrar que podía ser una heroína. Había entrenado duramente, mejorando su agilidad, resistencia y control sobre su One for All. La arena de combate, los obstáculos de la vida, no la intimidaban. Por otro lado, Bakugo estaba más que preparado. Su impulso agresivo y su habilidad natural como combatiente lo colocaban entre los favoritos para ingresar, pero el fuego de su competitividad y el deseo de ser el mejor lo mantenían siempre al límite de la perfección. Para él, OA era solo un paso hacia su objetivo final: ser el héroe número 1. Ambos compartían una meta común, pero el camino que tomaban era diferente. Mientras Izumi se mantenía centrada en su entrenamiento, Bakugo se sumergía cada vez más en su propio ego y orgullo. Pero algo más se estaba fraguando en las sombras. Un mes antes de los exámenes, en una sala oscura y apartada de la Liga de Villanos, All For One había trazado un plan. La idea de infiltrarse en las filas de los héroes estaba más viva que nunca. Y, como siempre, había alguien dispuesto a llevar a cabo los deseos del maestro. Es hora de que tengamos un héroe dentro de UA, aunque no sea uno de los nuestros, dijo All For One, su voz grave y firme resonando en la habitación. Tomura Shigaraki, a su lado, se quedó en silencio, observando con atención. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Tomura, entrecerrando los ojos. Un espía, respondió All For One.
Necesitamos a alguien con la edad adecuada para pasar desapercibido, que pueda encajar perfectamente entre los estudiantes. Alguien que tenga la habilidad para obtener información sin levantar sospechas. Tomura asintió lentamente. Sabía a quién se refería. ¿Y quién será el elegido? El maestro sonrió, una sonrisa fría que lava la habitación. Deku, Izuku Midoriya se encontraba en su habitación en el cuartel general de la liga, observando con atención los informes que había logrado conseguir. Estaba acostumbrado a vivir en las sombras ahora, lejos del brillo de la luz heroica que había anhelado. Había entrenado sin descanso, pero su mente no dejaba de dar vueltas al futuro. ¿Realmente soy capaz de seguir este camino? Su lealtad a All For One era inquebrantable, pero al mismo tiempo, había algo en él que aún dudaba. No podía evitar pensar en su hermana, Izumi, y cómo ella, con su sueño intacto, estaba a punto de enfrentar el examen de ingreso a OA. ¿Cómo será su vida ahí? ¿Podrá alguna vez saber qué me pasó? Justo cuando sus pensamientos se nublaban con esa sensación extraña, una voz familiar apareció detrás de él. Izuku. Se giró para ver a Tomura, quien le sonreía levemente. Deku, tenemos una nueva misión para ti. Izuku lo miró, la tensión se acumuló en su pecho. ¿Una misión? Tomura asintió, sus ojos fríos y calculadores. Es una misión especial. Tienes la habilidad, la apariencia y la edad adecuada para infiltrarte en OA como estudiante. Debes ser un espía. Obtener información sobre los estudiantes, las instalaciones, los héroes. Lo que sea útil para nuestro maestro. Izuku no dudó. Sabía que esto era lo que se esperaba de él. Lo haré. Tomura lo miró por un momento, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. No cometas errores, Deku. Este no es solo un examen para ti. Es tu oportunidad de demostrarle al maestro que eres valioso. Izuku asintió de nuevo, sin decir una palabra. OA era ahora el objetivo. Y él estaría allí, observando, infiltrado en las filas de los futuros héroes. Pero, mientras avanzaba hacia esa nueva misión, una sombra más pesada se cernió sobre él. La misión que implicaba ir en contra de su propio hermano. Capítulo 24. El abismo de la frustración. El examen de ingreso a OA no había salido como Izuku esperaba. A pesar de todo su entrenamiento y sus esfuerzos, los puntos que había obtenido en la primera parte de la prueba eran mínimos. Su Airwalk era útil, sí, pero no era un poder que brillara en un escenario de combate. No podía lanzar golpes devastadores, ni generar explosiones masivas. No podía causar un impacto inmediato en la gente como lo hacían otros. Y, por más que lo intentaba, no podía evitar sentir que estaba fallando. Cada vez que cruzaba la mirada con algún otro estudiante, veía en sus ojos algo que él mismo sentía. Lástima. No encajaba. ¿Qué hago aquí? El pensamiento lo asaltó mientras caminaba por los pasillos de la academia, intentando ocultar su creciente frustración. Sentía que su don no era suficiente, que sus esfuerzos nunca serían lo suficientemente buenos. En la arena de combate, sus movimientos eran torpes y lentos, sin la ferocidad que otros como Bakugo podían desplegar. Si no fuera por el maestro, la voz de Tomura resonaba en su mente. Tienes que demostrarle al maestro que eres valioso. Que tu esfuerzo tiene sentido. Y sin embargo, mientras observaba a los otros estudiantes, escuchaba los rumores sobre los héroes que formaban parte de esa escuela, la duda se apoderaba más de él. ¿Realmente estaba preparado para esto? ¿Realmente era suficiente? De pronto, vio a su alrededor a algunos de los demás participantes, aquellos que se destacaban. Se fijó en un grupo de estudiantes que ya acumulaban grandes cantidades de puntos. Algunos con habilidades de combate físico, otros con poderes de soporte. Incluso uno de ellos parecía tener un quirk de telequinesis, lo que le daba una ventaja considerable. Izuku sintió que el peso de la comparación lo aplastaba. No estoy hecho para esto. Lo que más le dolía no era tanto la competencia, sino el hecho de que no tenía ni un ápice de la confianza que otros parecían tener de manera natural. Para él, cada movimiento era una batalla interna, cada paso una carga emocional. No podía evitar sentirse completamente fuera de lugar. Deku, no eres lo suficientemente bueno. Nunca lo serás.
La voz de su viejo yo, la misma que lo había perseguido durante años, resurgió en su mente. La misma voz que decía que no importaba cuántos esfuerzos hiciera, siempre sería un fracaso. Izuku apretó los dientes, pero esa frustración lo consumía más rápido de lo que podía controlarla. La idea de que quizás no era apartamento para UA lo invadió como una corriente helada. Al menos, en el otro lado, en la liga, tenía un propósito claro. El maestro lo había aceptado. Tomura lo había reconocido. Pero aquí, entre los héroes, simplemente no lograba encajar. Tal vez debería rendirme. Tal vez no soy el elegido después de todo, pero entonces, algo le detuvo. Algo dentro de él se rebeló contra esos pensamientos. Era una pequeña chispa de esperanza, algo que lo empujó a seguir adelante. No. No voy a rendirme. No puedo. No después de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. En ese momento, el sonido del timbre anunciando el fin de la prueba interrumpió sus pensamientos. Todos los estudiantes comenzaron a salir de la arena, con el rostro de algunos de ellos reflejando la misma determinación que él deseaba tener. No importa lo difícil que sea, no importa cuántas veces caiga, Izuku miró hacia adelante, hacia el futuro que tenía que construir. Si fallaba, lo intentaría de nuevo. Si no era suficiente, lucharía por algo más. No sería el mismo Izuku que antes, y tampoco sería el Izuku que había abandonado sus sueños. No voy a rendirme. Aún tengo una oportunidad. Con renovada determinación, Izuku se levantó, su mente llena de ese fuego que le recordaba a lo que había sido, pero también a lo que podría llegar a ser. Capítulo 25. Un rayo de esperanza. El timbre de la prueba había sonado, pero el ambiente no había terminado de calmarse. Izuku, aún luchando con sus pensamientos internos, caminaba en dirección a la salida cuando, de repente, un sonido fuerte y estruendoso retumbó en el aire. Un grito de terror cortó la tensión. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Izuku giró hacia la fuente del grito, su corazón comenzó a latir con fuerza. Una estudiante, con el cabello castaño atrapado bajo una pila de escombros, luchaba por liberarse. Los restos de una estructura caída la mantenían inmovilizada. ¿Qué pasa? ¿Por qué está atrapada allí? Tiene que estar bien. Pero, su mente no tenía tiempo para hacer más preguntas. Un sonido metálico y pesado se escuchó desde el fondo, y un susurro de terror recorrió la arena. El enorme robot de 0 puntos había sido liberado. Izuku miró a su alrededor. Los otros estudiantes ya se estaban retirando de la zona, sin saber lo que se estaba desatando. El robot, en toda su brutalidad, comenzaba a avanzar a gran velocidad hacia la chica atrapada. Cada paso resonaba como un terremoto en sus pies. No puedo dejarla morir. Sin pensarlo, Izuku corrió hacia ella. El Herald lo impulsó en un salto hacia la pila de escombros, y cuando aterrizó en la estructura dañada, su corazón palpitaba desbocado. El robot se acercaba rápidamente, y si no hacía algo en ese instante, todo sería inútil. Izuku, con el miedo atenazando su pecho, miró a la chica. Estaba apenas consciente, con el rostro cubierto de polvo y sudor, los ojos llenos de desesperación. «No te preocupes. Voy a sacarte de aquí», gritó Izuku, casi sin poder creer lo que estaba diciendo. La chica lo miró, sorprendida, pero confiando en sus palabras. Izuku observó los escombros y, con un esfuerzo titánico, usó todo el control que tenía sobre su don. Herald lo mantuvo suspendido mientras movía los escombros a su alrededor, buscando crear espacio para liberarla. Cada segundo que pasaba, el estruendo del robot se hacía más cercano. En ese momento, algo dentro de él se encendió. Los recuerdos de su hermano, de su sueño de ser héroe, de todas las veces que había querido hacer lo correcto, se mezclaron con su determinación. No importaba si no era lo suficientemente fuerte, no importaba si su don no era tan impresionante. Este era el momento que había estado esperando toda su vida. La chica gritó de nuevo, pero esta vez por un motivo diferente. Los escombros comenzaron a ceder. Izuku no sabía cómo lo estaba logrando, pero lo estaba haciendo. En un parpadeo, logró mover lo suficiente como para liberar su pierna atrapada. «Te tengo», dijo, casi con lágrimas en los ojos, mientras la ayudaba a ponerse de pie. Pero el robot estaba a solo unos metros. El rugido metálico resonó en el aire.
El ataque era inminente. Izuku se puso en posición. Él no iba a dejar que nada le pasara a esa chica. No si podía evitarlo. Cuando el robot levantó su gigantesca pierna para aplastarlos, Izuku usó Airwalk una vez más, impulsándose hacia el lado opuesto y llevándola con él. La velocidad de su impulso era todo lo que necesitaba para salvarlas. El robot aterrizó con un estruendo a un par de metros de ellos. El suelo tembló, pero ellos estaban a salvo. Izuku, respirando con dificultad, se giró hacia la chica. ¿Estás bien? Ella, aunque aún asustada, le sonrió. Sí, gracias, me has salvado. Izuku no tuvo tiempo de relajarse. El robot se estaba levantando, y aunque la chica estaba a salvo por ahora, él debía enfrentarse a la amenaza. No puedo dejar que destruya más. No puedo dejar que más personas resulten heridas. Sin pensarlo dos veces, Izuku se lanzó hacia el robot, sabiendo que su única opción era actuar ahora, no solo por ella, sino por todo lo que representaba este momento. Capítulo 27. Sombras del pasado. El sonido ensordecedor de la maquinaria resonaba en los pasillos de la OA mientras Izuku, bajo su nuevo alias Ken Miyamura, caminaba con paso firme. El plan de infiltración que Tomura le había dado era claro. Descubrir los puntos débiles de la institución, obtener información clave sobre los héroes, y hacer lo que fuera necesario para debilitar sus defensas. En esos momentos, no era Izuku Midoriya quien caminaba por esos pasillos. Era Ken, un joven sin Kirk, sin pasado, sin la carga de sus viejos sueños. Solo quedaba un villano, que usaba la apariencia de alguien que había sido. Se había ganado la confianza de varios en OA con su actitud reservada, pero educada. Había aprendido a fingir, a adaptarse. Nadie sospechaba que Ken no era quien decía ser. Nadie sospechaba que él había sido, en su pasado, un aspirante a héroe, alguien que alguna vez soñó con proteger a los demás, con ser parte de lo que representaba la OA, pero eso era antes. Ahora, bajo la mirada fría de Tomura y la tutela de All for One, Izuku había dejado atrás todo lo que alguna vez le importó. De repente, algo interrumpió sus pensamientos. Una conversación de voces conocidas. Izuku. No te quedes atrás. Izuku se congeló por un instante, y su mirada se desvió hacia la fuente de la voz. La chica con el cabello castaño que cruzaba el pasillo era familiar, pero no lo suficiente como para que él la reconociera a simple vista. Ella estaba con otros compañeros, riendo y conversando animadamente. Izumi. No. No puede ser. Pero algo en su interior le decía que debía mantener la calma. El alias de Ken Miyamura era crucial, y no podía dejar que el pasado lo desbordara. No podía enfrentarse a ella, no ahora. No de la manera que quería. Izumi Midoriya. Su hermana. La que había estado con él durante todo su camino, hasta que el destino lo había desviado por completo. Pero él no podía ser el hermano que ella conocía, no cuando su nueva vida estaba en juego. A pesar de su corazón latiendo con fuerza, Izuku giró con rapidez y se alejó de la escena, tomando un camino diferente en el campus. No debía mirarla. Mientras tanto, Izumi caminaba por los pasillos, ajena a la presencia de su hermano, o más bien, a la presencia de Ken. Ella estaba concentrada en sus estudios y en su entrenamiento. Después de todo, con su poder de One for All, su vida había cambiado por completo, y se sentía más cerca de cumplir su sueño de ser una heroína. Sin embargo, algo no estaba bien. Había notado un chico de cabello oscuro que siempre parecía estar cerca, alguien que se deslizaba por los pasillos sin llamar mucho la atención. Era nuevo, y en sus ojos había algo familiar. Pero no era momento para hacer preguntas. No con todo lo que tenía que entrenar para estar a la altura. Izuku, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de él, buscó un lugar apartado. En una de las esquinas del edificio, se encontró con el reflejo de sí mismo en el vidrio. No reconocía al joven que se le reflejaba, el chico con el rostro serio, la mirada calculadora. Ken Miyamura. La sombra de Izuku Midoriya parecía haberse desvanecido. No hay vuelta atrás. Pero entonces, una ráfaga de viento, un leve temblor en el suelo lo hizo mirar hacia el cielo a través de una ventana cercana. Era un recordatorio de que, en algún lugar, algo dentro de él aún deseaba ser el héroe que alguna vez pensó que podría ser.
Pero esa parte de él estaba sellada, como un recuerdo enterrado bajo capas de dolor y culpa. La misión de esa tarde era clara: obtener acceso a los archivos de los héroes en formación, específicamente a los más prometedores. Pero el peso de su misión pesaba más sobre su conciencia de lo que quisiera admitir. Mientras caminaba hacia el centro de la UA, sintió que el pasado y el presente chocaban. De repente, el sonido de unas voces familiares llegó hasta él. No podía creerlo. Izumi, sin saberlo, había llegado al mismo lugar. Se encontraba con sus amigos cerca de los archivos, discutiendo sobre el futuro, su camino como heroína. Izuku sabía que no podía permitir que se acercara. ¿Qué hago? Su mente se dividió entre el deseo de abrazar a su hermana, decirle que todo había sido un error, que no debía seguir este camino. Pero al mismo tiempo, la frialdad de Tomura, la promesa que había hecho, lo mantenía firme. No podía romper su fachada, no podía mostrar debilidad. Izumi entró en el pasillo donde él estaba, sin notar su presencia, ya que se encontraba distraída con sus compañeros. Sus pasos resonaban y cada vez se acercaba más. Izuku, con la respiración contenida, se apartó rápidamente, desvaneciéndose entre las sombras. La última cosa que quería era que ella lo viera, no bajo su nuevo alias. No cuando todo lo que había trabajado estaba a punto de desmoronarse. Izumi, ajena a la presencia de su hermano, pasó de largo, y aunque su mirada recorrió la esquina por un instante, no vio nada más que las paredes vacías de la escuela. Pero algo seguía molestándola. Esa sensación extraña. ¿De dónde conocía esa sensación? Izumi desechó la idea por completo, concentrándose de nuevo en su entrenamiento. Pero el pequeño suspiro de angustia que había escapado de sus labios mientras pasaba cerca de Ken Miyamura se desvaneció con el viento. Capítulo 28. Ecos del pasado. La noche cayó sobre la ciudad, y mientras la vida continuaba su curso, dos corazones latían con fuerza, cada uno envuelto en pensamientos contradictorios, aún atrapados en los sucesos de ese día. Izuku caminaba por las calles desiertas, sintiendo el peso de la misión sobre sus hombros. Al regresar al lugar que ahora llamaba su refugio, el bar de la organización, su mente no podía apartarse de la imagen de su hermana, de su rostro lleno de determinación, de la batalla que ella había librado por él, aunque no lo supiera. ¿Por qué la dejé sola? ¿Por qué me alejé tanto de ella? Izuku había fallado. No solo había fallado en proteger a su hermana como siempre había querido, sino que, al no ser capaz de detener el robot de 0 puntos, también había fallado en el objetivo de su misión. No había hecho nada destacable para ganarse la aprobación de Tomura ni la confianza de All for One. Se adentró en la oscuridad del bar, donde el ambiente sombrío y las luces tenues eran la única compañía. Kurohiri estaba en una esquina, observando con esa mirada penetrante que nunca parecía descansar. Tomura no estaba allí. Tal vez había ido a supervisar otra misión. Izuku dejó escapar un suspiro, el peso de la frustración inundando su pecho. Se acercó a la barra, buscando un lugar donde relajarse, pero la verdad era que ni siquiera podía disfrutar de la bebida que le ofrecían. Lo he perdido todo. Todo lo que había conocido como Izuku Midoriya parecía estar cada vez más distante, y el peso de la lealtad que había jurado a Tomura y All for One lo arrastraba cada vez más profundo. La lucha interna era más fuerte que nunca, pero no podía permitir que nadie viera su debilidad. No en ese momento. Con una sonrisa forzada, miró el vaso frente a él y se sumió en el silencio, una vez más huyendo de lo que realmente sentía. Izumi llegó a su hogar, cansada pero satisfecha por la intensa jornada. Había luchado, había salvado vidas, y había demostrado que su poder, su One for All, era algo digno de ser parte de la historia de los héroes. Sin embargo, a pesar de su éxito, una parte de ella no podía dejar de pensar en lo ocurrido con el robot de 0 puntos. ¿Por qué no lo pude salvar antes? ¿Por qué no estuve allí cuando él más me necesitaba? Aunque había destruido al robot, había tenido la oportunidad de rescatar a su hermano, sin saberlo. Esa sensación extraña que había tenido antes, esa sensación de cercanía, no podía ser ignorada. Izumi pensó en cómo había sido su vida sin Izuku, y cómo siempre había sentido que, aunque ambos tenían sueños distintos, ella siempre iba a estar allí para protegerlo. Pero, había fallado. ¿Lo hice lo suficiente?
Lo dejé atrás por ser egoísta. Suspiró, dejando caer su bolso sobre la mesa. La casa estaba en silencio, solo iluminada por la luz suave de la lámpara. Izumi se dejó caer en el sofá, mirando al frente con los ojos nublados. No podía sacarse de la cabeza esa sensación de vacío, como si algo importante hubiera quedado atrás. No solo en el sentido de salvar a su hermano, sino algo más profundo, algo que no podía explicar. ¿Lo estoy perdiendo para siempre? Pensó en las palabras que había escuchado de Izuku cuando estaba atrapado bajo los escombros del robot. Te protegeré, siempre lo haré. Pero ahora, era ella quien sentía que no había hecho suficiente para protegerlo, para estar allí cuando más lo necesitaba. Se preguntó si su hermano estaba bien, si estaba de verdad a salvo, o si tal vez estaba siguiendo un camino muy diferente al suyo. ¿Dónde estás, Izuku? ¿Qué estás haciendo? Mientras ambos hermanos vivían sus vidas separadas, el uno lejos del otro, el destino parecía estar tejiendo un camino oscuro en el que sus senderos se distanciaban más y más, aunque sus corazones latieran en sincronía, buscando una respuesta que aún no llegaba. Ambos sentían la pérdida, ambos se preguntaban si aún quedaba esperanza, si la distancia entre ellos podría algún día reducirse. Pero en lo más profundo de sus pensamientos, sabían que la respuesta era incierta. En el bar, Izuku cerró los ojos, recordando a su hermana, mientras que en su hogar, Izumi cerraba los ojos, recordando a su hermano. Ambos en un mar de dudas, preguntándose si alguna vez podrían reencontrarse en sus antiguos sueños, aquellos que compartieron antes de que el destino los separara. Capítulo 29. Decisiones y destinos cruzados. Izuku estaba sentado en una esquina del bar, con la carta del agua en las manos, doblada y desgastada por el paso de los días. Había dejado que el tiempo pasara, con la esperanza de que la respuesta fuera un simple recordatorio de lo que ya sabía. No merecía ser parte de la OA después de todo, que Miyamura no era más que una sombra de lo que Izuku Midoriya había sido. Las letras en la carta parecían burlarse de él, recordándole que no tenía un don, que no tenía la capacidad para ser un héroe. Y eso era lo que realmente había llegado a aceptar. Al fin y al cabo, lo único que lo mantenía en pie era el deseo de no fallar a Tomura, de no traicionar a All for One, pero algo dentro de él deseaba más. Con un suspiro, se preparó mentalmente para la decepción, abriendo la carta lentamente. Pero algo sucedió. Algo que no esperaba en lo más mínimo. La carta le informó que había sido aceptado en la UAQ. Izuku levantó la mirada, su mente tardando unos segundos en procesar la noticia. La aceptación de la UA no era una broma. No podía ser. Después de todo lo que había pasado, después de haber abandonado todo lo que alguna vez representó ser un héroe, después de traicionar sus propios ideales, él había sido aceptado. En ese momento, un pelinegro de ojos somnolientos apareció desde las sombras, una figura conocida que se acercó con una sonrisa torcida. Era Kurohiri, quien observó a Izuku con una mirada que parecía ver más allá de la fachada del chico. Te lo dije, ¿verdad? No todo está perdido. Izuku lo miró confundido. ¿Qué? ¿Por qué? No te preocupes. All for One tiene sus propios métodos para asegurarse de que nadie quede atrás, incluso cuando parece que todo está perdido. Izuku guardó la carta en su bolsillo, pero algo en su interior no podía comprender. A pesar de la sorpresa, una parte de él no podía evitar sentir que, de alguna manera, el peso de lo que había hecho seguía hundiéndolo. Pero Kurohiri tenía razón. El camino que había tomado lo había llevado hasta aquí. Kurohiri, al ver el conflicto en los ojos de Izuku, dio un paso atrás. Tienes que aprovechar esta oportunidad, Midoriya. Tomura espera mucho de ti. Izuku asintió lentamente, entendiendo lo que se le pedía. Pero en lo más profundo de su ser, algo más fuerte comenzaba a despertar. No era solo lealtad lo que lo mantenía en pie. Había algo más que aún lo conectaba con su pasado. Algo que ni siquiera él había notado hasta ahora. Izumi, por otro lado, estaba en su habitación, una vez más, inmersa en sus entrenamientos. Había estado esperando este momento, y aunque sus esfuerzos no se detenían, una parte de ella sentía una creciente incertidumbre. Había demostrado su poder, había luchado y superado tantas pruebas.
Todo lo que quedaba ahora era esperar el juicio final de su maestro, el hombre que había entrenado y guiado su destino. All for One. Su mentor. La puerta de la habitación se abrió suavemente, y la figura imponente de All for One entró, su presencia llena de una gravedad difícil de ignorar. Izumi, ha llegado el momento. Izumi lo miró con determinación. Estaba lista. Aunque no podía negar que, a veces, un sentimiento extraño se apoderaba de ella. Un sentimiento que la hacía cuestionarse si realmente estaba eligiendo el camino correcto. Pero todo había sido claro desde el principio. Estoy lista, maestro. All for One observó a la joven con una sonrisa leve, casi complácida, pero también cargada de algo más. Lo sé. Has hecho todo lo que he esperado de ti. Has superado todas las pruebas, y ahora, es el momento de que tomes el lugar que te corresponde. Izumi tragó saliva, consciente de lo que esas palabras significaban. Había seguido este camino, y ahora no había marcha atrás. All for One se acercó a ella, colocándole una mano en el hombro. Te felicito. Has demostrado ser digna de tu poder. Ahora, serás el futuro de este mundo, el símbolo de lo que realmente significa ser fuerte. Izumi asintió, sin poder evitar una sonrisa. Pero esa sonrisa también escondía la duda, el temor, de saber que su futuro estaba sellado de una manera irreversible. Mientras tanto, en el bar donde Izuku estaba sentado, el sonido del aire se convirtió en un susurro constante. Estaba claro que el camino que había elegido ya no podía desandarse. Las huellas de su pasado, de su hermano, de lo que había sido, parecían desvanecerse mientras su nueva vida tomaba forma. Izuku, ahora que en Miyamura, había sido aceptado en la UA, pero el precio de esa aceptación no era solo una carta, sino la pérdida de lo que alguna vez fue. Y sin embargo, algo en su interior decía que tal vez, solo tal vez, aún quedaba una oportunidad para redimirlo todo. Capítulo 30. La última misión. La noticia llegó rápidamente a Izuku, o mejor dicho, Ken Miyamura. Había sido aceptado en la UA, pero antes de que pudiera dar el siguiente paso hacia su nueva vida, Tomura le había asignado una última misión. Secuestrar a Momo Yaoyorozu, una joven con un poder extraordinario. Su don, la creación, podría ser una adición invaluable al equipo de All for One. Izuku no pudo evitar sentir una pequeña punzada de incomodidad al pensar en la misión. Momo Yaoyorozu era un prodigio, alguien con un gran corazón, pero en este mundo de sombras y luchas por el poder, no importaba cuán brillante fuera su futuro. Su habilidad sería una herramienta más para los planes de su maestro. El plan era simple. Interceptarla, llevarla ante All for One y asegurarse de que su don fuera transferido. La parte difícil no era la misión en sí, sino el hecho de que todo eso lo separaría aún más de la persona que alguna vez fue. La noche antes de la misión, Izuku se preparaba en su habitación en el bar, repasando los detalles una y otra vez en su mente. Kurohiri ya había dado instrucciones claras y había organizado el transporte para la tarea. No había lugar para fallos. Si lo hago bien, tal vez esta sea la última vez que tenga que hacer algo así, pensó mientras observaba la carta de aceptación de la UA en su mesa. La única razón por la que no había destruido esa carta era porque, en lo profundo de su ser, aún había un vestigio de su antiguo yo que deseaba algo más. Quizás una oportunidad de cambiar, de redimirse, de volver a ser quien había soñado. Pero la misión era clara. No podía permitir que sus sentimientos lo distrajeran. Había aprendido, en estos meses de entrenamiento y servicio, que lo más importante era el objetivo. Y esa misión era un paso más para consolidar su lugar en el nuevo mundo que Tomura y All for One querían construir. La madrugada siguiente, con el sol apenas asomando, Izuku se encontraba junto a Kurohiri, listo para comenzar. Ambos se encontraban cerca de la escuela, donde sabían que Momo pasaría en su camino hacia la UA. ¿Estás listo?, preguntó Kurohiri, observando la expresión decidida de Izuku. Sí, respondió Izuku, su tono era firme, pero sus ojos traicionaban un atisbo de duda. Con un movimiento, Kurohiri activó su poder, y ambos fueron transportados a una calle cercana. El sonido de los pasos de Momo resonaba en la distancia. Izuku no podía evitar notar cómo se sentía, un poco como un traidor. Pero sabía que no había vuelta atrás. Esta era su nueva realidad. Momo Yaoyorozu caminaba sola, absorta en sus pensamientos,
cuando de repente, una sombra se materializó frente a ella, seguida por un rostro conocido. Ken Miyamura. Aunque su rostro parecía calmado, Momo pudo notar algo en sus ojos. Había algo diferente en él. ¿Ken?, preguntó Momo, confundida y sorprendida al verlo allí. Izuku, con un rostro serio, no pudo evitar que su voz temblara ligeramente al pronunciar las siguientes palabras. Momo, necesito que vengas conmigo. Momo frunció el ceño, dándose cuenta de inmediato que algo no estaba bien. La atmósfera había cambiado. El chico frente a ella no parecía el mismo de antes. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Antes de que pudiera reaccionar, dos figuras aparecieron detrás de Izuku, como sombras inconfundibles. Tomura y Kurohige, quienes observaban con una calma fría y calculada. Lo que quieres, Momo, está mucho más allá de lo que puedes imaginar. Dijo Tomura, con una sonrisa casi cruel. Izuku, sin embargo, sintió como su corazón se aceleraba. ¿Por qué le costaba tanto? La misión era clara, pero su conciencia no dejaba de cuestionarlo. Momo tenía un poder increíble, uno que podría beneficiar enormemente a su maestro. Pero al ver la confusión y sorpresa en sus ojos, Izuku recordó quién era realmente ella. No lo hagas, Izuku, susurró Momo, con una voz rota, como si intentara alcanzarlo, como si supiera que algo dentro de él aún permanecía. Izuku apretó los dientes. Sabía lo que debía hacer. Había tomado una decisión. Pero sus recuerdos, los momentos en los que compartieron risas, el tiempo en la UA antes de todo esto, lo golpearon con fuerza. Lo siento, Momo, musitó, mientras avanzaba un paso hacia ella. Pero su cuerpo temblaba, como si una batalla interna estuviera ocurriendo dentro de él. En ese momento, el teléfono de Kurohige vibró, alertando a todos sobre un cambio inesperado. Izuku, murmuró Tomura, mirando el dispositivo. Parece que tenemos compañía. Alguien está cerca. Izuku miró a Momo, quien no dejó de mirarlo fijamente, como esperando que hubiera alguna chispa de lo que una vez fue. Aún con la misión clara, algo se estaba despertando en él, y no sabía si podía.